Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Dios. A su nombre, gloria. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Dios te bendiga, más iglesia. Amén. Damos la gloria al Señor primeramente. Gloria a Dios, aleluya. Nos ha otorgado de estar aquí nuevamente. Alabanzas al que vive. Le damos la gloria al Señor primeramente porque Él se la merece. Y segundo, quiero dar gracias a la sierva por la invitación que nos ha hecho de traer el mensaje en esta noche. Para mí es una gran victoria y para mi casa se constituye otra victoria más. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sobre todo, pues, por el voto de confianza de mis pastores. Para mí eso es bien importante. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando analizaba y pensaba, iglesia, no pensé que el proceso del Señor sería más rápido y más ligero. Bendito sea el nombre de Jesús. En mi mente estaba, alabado sea el nombre del Señor, que el proceso fuera más largo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios hace como a Él le place y todo depende de cuán fiel tú le seas al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso nos sentimos más que contentos, porque Dios ha sido Gloria a Dios. Bueno. Aleluya. Y le voy a ser sincero, no creo que no haya nadie más nervioso que yo en esta noche. Siento un maremoto sobre mi cuerpo, bendito sea el nombre de Jesús. Pero he decidido hacer la voluntad del Señor, cueste lo que cueste, bendito sea el nombre, por encima de lo que el enemigo ha tratado de hacer para que esto no se lleve a cabo. Bendito sea la misericordia del Señor. Vamos así a buscar en Primera de Reyes. Alabanza al que vive. Gloria a Dios, aleluya a Cristo. Aleluya. Dios es bueno. Vive Jesús, vive Jesús. Poderoso Dios. Alabanza, puede adorarle, amado. Aleluya. Hay una presencia hermosa desde que comenzó el culto. El Espíritu del Señor se ha venido paseando de manera especial y el pueblo no ha tenido que ser empujado a que le alabe y le adore, sino que voluntariamente ha reconocido el poder de Dios y que ha visto como en esta noche el Espíritu se ha dejado sentir de manera muy especial. Y entramos en el Primera de Reyes capítulo 19, alabanza al que vive. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 8. Cuando todos lo tengan, me dicen un fuerte amén. Se oye poco y la casa está llena. Cuando todos lo digan, me digan un fuerte amén. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia que va para el cielo dice: Amén. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vamos a permitir que mi pastor me lleve en oración, alabanza hacia el que vive. Amado Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia una vez más, dándote gloria, honra y gracia por tu amor y tu misericordia. En esta hora, Dios, nos vamos a sentar a la mesa, Padre amado, a escuchar, Dios mío, palabra tuya, hermana del cielo. Te pedimos que tú uses, Señor, a tu siervo, a tu hijo, Padre amado, que tú trayendo la palabra, que sea palabra tuya, no de hombre, Dios mío, para edificación de tu pueblo, Dios mío, Padre, redarguye, sana, levanta, liberta a través de la misma. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te daremos la gloria y la honra, porque solo tú te la mereces. Amén y amén. Amén. Dale la mano a tu hermano y dile en tu desierto. Sin miedo, dile en tu desierto. Alabanza hacia el que vive. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo el nombre de Jesús. Cuando hablamos de Elías, bendito sea el nombre de Jesús, entendemos y conocemos que Elías es un hombre que Dios usó para realizar varios milagros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y que Elías, todo lo que profetizaba era contestado por el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Un hombre que muchos le temían por el poder que él tenía de parte del Señor y cómo Dios lo usaba en grande. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Elías
al recibir la noticia, porque no quiero enfatizar mucho en los hechos de Jezabel, bendito sea el nombre de Jesús, sino en el por qué Elías huyó, siendo un hombre que había conocido el poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Y Elías, cuando se enteró de que esta mujer había decretado sobre su vida una amenaza, el hombre se sintió intimidado, porque esta mujer le había mandado palabras de amenaza contra su vida, y él no podía entender por qué esa amenaza contra su vida, porque él sentía, en un momento dado se sintió solo, en depresión, pensando que era el único que estaba en ese momento de llevar la palabra del Señor y las profecías delante del Señor para este pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando vemos a Elías andaba con sus criados, tomó la decisión por miedo de irse, por temor a su vida. Un hombre que había visto el poder de Dios en acción, ver cómo Dios lo usó para paralizar la lluvia por 3 años, en 3 años donde él pudo tener refrigerio. No fue vituperado, sino que fue mantenido por el mismo Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero podemos ver que a la larga de su trayectoria en el camino decidió dejar al criado y decidió seguir solo su camino, rindiéndose. Bendito sea el nombre de Jesús, sin mirar las consecuencias. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Y podemos ver que el hombre tomó la decisión de caminar a un día por el desierto, metido en la mente diciendo: Señor, no soy mejor que mis antepasados, que mis padres, no soy mejor que cualquiera. Tenía el sentido de culpabilidad, alabado sea el nombre de Cristo, pero él no lo podía entender, porque en ese momento estaba bajo del Espíritu. Su vida espiritual no era igual, no podía pensar, estaba ciego espiritualmente, que no podía entender y ver las maravillas que Dios había hecho anteriormente a través de él como instrumento. Bendito sea el nombre de Jesús. Y a lo largo del camino, difícil de creer, pero se encuentra con este árbol que se llama el árbol del enebro. Un árbol que queda situado en el desierto. Un árbol que cuando tú lo miras está aislado y solo, apartado de todos y todos. Y cuando hablamos del enebro, es un lugar aislado de todo, o sea, apartado, que significa retirado o distante. El enebro es un árbol solitario en el desierto. En Jeremías se hace referencia al enebro de manera muy oportuna al comparar al hombre cuyo corazón se aparta de Jehová como un árbol solitario. Aleluya. Mi alma adora el que vive. Dios llamó a Elías 3 veces. Gloria a Dios. Cuando Dios le hace el llamado a Elías, le hace el primer llamado debajo del enebro. Dice la primera, el primer ángel, donde le dice: levántate, come. Y cuando Elías se voltea, hay una torta cocida y una vasija de agua. Dios mostrando su amor y su misericordia para con Elías, aún en su desobediencia de haberse ido, creyendo que era el único. Dice que vuelve Jehová por segunda vez y envía el ángel para levantar a Elías, y le dijo: come, porque largo camino y te resta. Y dice que Elías se levantó, comió y bebió, y se fortaleció, recobrando ánimo. Decidió caminar 40 días y 40 noches, pero en dirección contraria, donde llegó a la cueva y pasó la noche. Dios más
manda el maná, le envía la comida, envía el agua, and the water. le envía las provisiones con el propósito que recuperara ánimo y caminara por el camino que Dios quería que él caminara. Walk in the way that he told me to walk. Pero él, amedrentado por las palabras de esta mujer, Elijah thinks no podía entender el propósito de Dios, porque en ese momento la depresión que abarcaba su vida podía más que los recuerdos de lo que Dios había hecho a través de él. that it was so Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra que en la tercera vez Dios le habla directamente a Elías, preguntándole: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: tuve miedo, tuve un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel dejaron tu pacto. Pero aún así Elías no entendía que Jehová lo estaba llamando, y Jehová le decía: sal fuera y ponte delante del monte de Jehová. and saying, Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanzas al que vive. Aquí podemos ver que aunque Jehová we can see that the Lord pasaba por allí, was present. porque en el momento Jehová le dijo: sal, And one y moment párate the Lord afuera. said, stand and go outside. Pero Elías no se había salido, porque Elías todavía no estaba seguro que Dios le estaba hablando. Elijah didn't Aún realize that the Lord habiendo conocido el poder de Dios, still realizing that he had no había comprendido que en todo momento Dios le había hablado a través del he ángel. didn't know that the Lord was speaking to him through the angel. Y dice, aquí podemos ver que aunque Jehová pasaba por ahí, hubieron tres señales que podrían confundirse, Signs that could have been como que Dios estaba, pero Dios no estaba. there. But Alabanza al que vive. Aleluya. Y dice, pero Elías it says, but Elijah pudo reconocer que era Dios en el sitio apacible y delicado. Y dice que al oírlo, cubrió su rostro it says that y salió. he covered his face and he got out of the place. Y cuando buscamos el significado See the meaning of de un sitio apacible, es un susurro, una voz, una expresión grave, suave y sibilante que solo puede oír los que están cerca. Esto es lo que necesitamos como cuerpo de Cristo. Oídos espirituales. ears that Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. Y damos la gloria a Dios. Maravilloso el que vive. Alabanza al que vive. Y quiero enfatizar un poco and I want to get en una Aleluya. decisión into que esta persona tomó this person took. por equivocación. Y lo voy a testificar para la gloria de Dios y para que sea de bendición para otros. And it's going to be a Y testimony. es algo que Dios ministraba, porque este mensaje Dios ministró primeramente a mi vida. Me hizo reconocer He made me recognize en un momento de haber tomado la decisión errónea de caer en el camino correcto nuevamente. but it was the Lord trying to show me that I had to Y walk. damos gloria al Señor que esta casa se ha constituido, que no es como los hombres. That this house has Y been. por eso, para su gloria y su misericordia, hoy estamos aquí de pie testificando su grandeza. Aleluya. Pudiéramos haber escogido otra iglesia, pero cuando entendemos cuál es el llamado de Dios, tenemos que saber humillarnos ante la presencia de Dios y reconocer sobre todo y seguir en el mismo camino y donde Dios nos puso. Y por eso en un momento dado, por la sensación, sentí en mi corazón, disculpa, pero no puedo estar quieto aquí. Por la sensación que sentía dentro de mi corazón, había una emoción que cautivaba mi atención, porque yo pensaba que Dios estaba en el asunto. En el momento dado que tomé la decisión de irme para Puerto Rico y hablé con mi amada esposa y le dije, nos vamos.
pero lo mantuve siempre en secreto y no lo había dicho a nadie. And I didn't tell Pero hay sentimientos que te hacen comprender como si Dios estuviera en el asunto, pero Dios no está en el asunto. that. And they let you think that God is in the situation with you. Hay cosas sentimentales de parte de la familia que como es la debilidad tuya, el enemigo te va a hacer creer que Dios está en el asunto como si fuera el propio Dios, como si fuera el propio Dios, confirmando que Él está en el asunto. Bendito sea la misericordia del Señor. Y yo me gozaba, porque en un momento dado, cuando tomé la decisión, llegamos a Puerto Rico, sí se ofrecieron muchas ofertas. Because when we went to Puerto Rico, on our way to Puerto Rico, the Y algo que me impactó, offers was something that que la oferta que se ofrecía the offers that were being given para predicar la palabra era sobre mi vida nada más. that were only over my A mi life. esposa no me la querían aceptar. They didn't want to accept my wife. Nos estamos enfocando en Él porque el llamado es We're Él. focusing in God Él because es el llamado. He is the call. Y como Dios nos había capacitado, esa parte me chocó. The Lord, Y yo dije que yo me acuerdo. and I say Me acordé cuando hice el juramento ante el altar, that I went to the altar en las buenas, en las malas, in the good and the enfermo, no enfermo, vamos a seguirlo todos We're juntos. going to keep going, us together. Y que el Espíritu de Dios me llevaba la palabra, que ya no son dos, sino uno. Donde ella vaya, estoy yo. That it's not just two of us, me and my Y wife. cuando me dicen, queremos ayudarte, They say, I want to help you. reconocemos lo que Dios tiene contigo. Recognize what the Lord has for you. Solamente pude decir no. And all I can say Todavía no es el tiempo. is not the time. Entonces en ese momento comenzó el Espíritu del Señor a tratar con este God servicio started to por una decisión que había tomado the decision that pensando que Dios estaba en el asunto, pero era cuestión de un sentimiento del corazón, algo que nos hace creer que Dios está. makes us Porque cuando nos enfatizamos en los sentimientos más profundos de nuestro corazón, el mismo corazón te va a hacer creer algo que tú piensas que es y no es. your heart. Bendito sea la misericordia del Señor. Your heart gets Y en un involved. momento dado, ya que estábamos allá, It's not true. algo que me llamó la atención, bendito sea el nombre de Jesús, fue la visita de un matrimonio de esta casa, que la mayoría sabe. The matrimony came to my house. One matrimony. Fue un impacto dentro de mi corazón In my heart, que rompió todo. that it broke everything. Te adoro, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Dios. Bendito Jehová, aleluya. Vive Jesús, damos gloria a ti, Jesús. Y qué lindo, porque cuando fueron, nos visitaron, They visited us, compartieron, nos abrazaron. gave us a hug. They Y no vi en ellos, en su mirada, que nos vieran por encima de los hombros, sino nos vieron como los hermanos de la congregación. They looked like No sé si alguien me puede entender. or because they were better. No nos vieron como extraños They didn't see us o como cuando tú visitas a una familia, no, nos vieron como los hermanos de la congregación de fe. Algo que aprendí en esta casa. Y Aleluya. unas palabras que salieron antes de salir de esta casa, que se me acercaron y me dicen, They told me, bendito sea el nombre de Jesús, cuando estés por allá, no me dijo no te vayas, no, cuando estés por allá, si hay un momento dado, tú sientes, escucha bien, tú sientes que estás cayendo en el camino correcto, and no dudes en mirar para atrás, the wrong way, don't porque Dios no tiene dos bocas. because God don't have two mouths. Ahora bien, me recalca y me dice, It reminds me that van a venir pensamientos negativos, there's gonna come negative thoughts porque la persona sabía que yo iba a reconocer que yo estaba mal that I was wrong y que yo iba a volver. and that I was Había una fe inquebrantable sobre esta persona que creía that person that believed que Dios nos quería aquí that God wanted us. y que
Y que naturalmente yo no quería aceptar esas palabras. Y me dice, cuando ven esos pensamientos, reprende. And he said, when the thoughts come, Me llamas si me tienes que llamar. Yo te busco si te tengo que buscar. I'll go look for Y you. esas palabras calaban en lo más profundo de mi corazón y yo no podía con ello. Y tuve mis momentos en mi soledad donde lloraba, le clamaba al Señor, Señor, el orgullo ahora no me deja reaccionar. People doesn't let me, No me deja accionar a tomar esa decisión de decir voy para allá. and it doesn't let me react. Aleluya. Y qué lindo que cuando llamaba a los pastores siempre fueron los mismos, no fueron pastores, fueron amigos. They were not just pastors, they were friends. Fueron amigos. Aleluya. No todo el mundo se constituye amigo tuyo. Not everyone is your friend. Pero cuando tú caminas con ellos, But when you walk with God, tú sabes quiénes son tus amigos. who are your friends? Porque no solamente somos hermanos de fe ni hermanos de congregación, sino somos amigos The congregation, but we're de la casa del Señor. Te adoramos, Cristo. Y me gozo porque en el momento dado and I enjoy myself because when we give, me mantuve negativo, aún sabiendo que ya el Espíritu de Dios estaba trabajando en mi corazón, en mis pensamientos, dándome palabras, porque llegó un momento donde yo quería una palabra de parte del Señor, pero yo no quería escucharla. Aleluya. Y todas las palabras que venían eran palabras de advertencia. and every Pero la que yo quería escuchar, words of alert. esa no soy yo. Every time I would listen to him, I said, that's not me. Luché mucho, peleé con el Señor I fought porque no quería mirar. Anhelaba en lo más profundo de mi corazón escuchar una palabra desired in the deepest of my que se refiriera a quedar y no mirar para atrás, porque ya había malos pensamientos dentro de mí que me acusaban. El mismo enemigo poniendo pensamientos negativos para que no regresara. Estuvo el enemigo como acusador, señalador. Ese es el momento donde el enemigo, cuando tú fallas, te señala, te acusa. You fail and the enemy fails. Y ahí tú decides si caminar y mirar al que te llamó o rendirte y seguir dudando de lo que Dios habló. Keep doubting. Bendito sea el nombre de Jesús. Y qué lindo porque ese hermanito fue Juan José, alabado sea el nombre de Jesús. Me llevó hasta el aeropuerto Brought me to the airport. y nos gozamos por el camino, pero mediante el camino me daba palabras de consejo, palabras del Señor. No dudes en ningún momento si tienes que mirar de nuevo. To come back. Y yo me gozaba porque podría decirse He could have said que ya él sabía. that he already knew. A mi pastor me lo voy a preguntar porque yo le había puesto tiempo. My Él pastor podía didn't decir ask him because he already knew. que está con certeza, que sabía que nosotros no nos vamos a mirar para atrás. And Si yo le pregunto a los pastores, ya ellos me han puesto meses con número y todo. Está I bien. would have my pastora. Y yo en mi corazón, She would have. ellos se van a tener que quedar esperando. And I De said, verdad que sí. they're gonna have to. Ellos van a tener que esperar allá. Y yo llamaba a pastora. Bien hecho. Pero cuando el Señor comienza a apretar, And the Lord starts to. ahí es donde entonces vienen las dificultades. Ahí es donde viene la depresión, la tristeza, la soledad. Es donde el enemigo comienza a llevarte en aislamiento, en la soledad. Porque cuando tú reconoces que tú fallaste, entonces entra el papel de él como acusador sobre tu vida. ¿Por qué? Porque tú fallaste. Para que te va a hacer que tú estás viendo lo que no hay en otras personas. Mira que te está mirando. Mira que Things después que te fuiste, mira dónde. Y tú te atreves a predicar ahora. you're trying Tú vas a pasar por encima de todas estas palabras y calumnias que el mismo enemigo te va a poner en tus pensamientos. No las va a poner el hermano. Él te va a hacer creer que el hermano te está mirando por encima del hombro, pero en realidad es el mismo enemigo que lo que quiere robarte lo que Dios ha prometido para tu vida. Gloria a Dios. Bendito sea el Aleluya. nombre de Jesús. Y llegó el momento que yo me encontraba en la sala en Puerto Rico.
estábamos en la sala de en Puerto Rico, estaba con mi amada, y estamos hablando de la palabra del Señor. talking about the Word of God. Y es impresionante cómo Dios trabaja y opera sin tú darte de cuenta. How God Tú no works tienes without que ver. noticing. Tú lo que tienes que ver es lo que te rodea. Y cuando hablaba con mi amada, no me acuerdo qué argumento salió, que salimos hablando de Elías. Elijah. Y yo le recalcaba a ella, porque yo le decía, a Elías Dios no le dijo que se fuera. Elías se fue porque quiso. God never told Elijah to leave Y ella me dice, ay, tú te fuiste. because he wanted to. And then No, pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Ahí entonces eché para atrás. then I Ah. stepped back Porque no quise reconocer. because I didn't want to Pero después me fui aparte y el Espíritu de Dios comenzó a tratar conmigo fuertemente. Ahora entendiste la palabra, porque hay procesos donde tú esperas que venga el hermano, la hermana, la pastora, que te venga a dar una palabra, pero el Espíritu de Dios te va a confrontar con la palabra. Tú esperando a alguien que venga a darte una palabra, pero va a llegar el momento que en el momento de la desobediencia, quien va a tratar contigo va a ser Dios en el secreto. Oh, te va a llevar la palabra. Con la misma que tú das, es con la misma que te va a medir. Aleluya. Bendito sea la misericordia del Señor. Y yo no había comprendido esto hasta que tuve que pasar por el proceso de una desobediencia, de tomar una decisión, porque mi corazón pensaba que Dios estaba en el asunto. because my heart Aleluya. Y podemos entender que hay decisiones there's decisions that you que tenemos que estar seguros, así como Elías experimentó en la cueva. like Elijah experienced. Elías no salió. He did in the cave. He didn't leave the cave though. En ningún momento Elías se asomó. Solamente que en la primera In the first, no entendió que era Dios. understand that it was Aleluya. Que ni en el fuego, ni en el torbellino, ni en el viento, él no pudo comprender eso. Pero él sí reconocía cuál era la voz de Dios. the voice of God. Porque en el momento que estaba el siervo apacible, dice que reconoció que era Dios. Recognize Aleluya. Alma mía, bendice la gloria del Señor. Adoramos al que vive. Puedes adorar la iglesia, puedes adorarle. Y qué lindo, porque eso se contribuyó en nuestra vida. that Una victoria. Al momento que reconocimos la misericordia del Señor es tan grande que empezó Dios a colocar todo normalmente en su sitio donde va cada cosa. No llevamos todavía el año. Y si yo le fuera a hablar And if I would come to you de cómo las puertas de los cielos se abrieron para bendecir nuestra casa, ustedes se van a quedar sorprendidos. in my life, Aleluya. En poco tiempo, en su infinita misericordia y a esa la gloria, nos ha devuelto todo. and a little bit of time, Pero tú sabes cuándo eso sucede. Cuando usted reconoce when you recognize que le ha fallado a Dios. Aleluya. Cuando tú reconoces que sinceramente necesitas humillarte ante la presencia del Dios vivo. Gloria a Dios. Una vez que tú reconoces, entonces Dios comienza a trabajar a favor tuyo. Tú sabes qué sucede cuando tú le eres fiel a Dios. what happens when you are Es cierto que las puertas de los cielos se abren para bendecir tu casa. Pero hay alguien que reconoce tu fidelidad. someone that knows your fidelity. Antes que alguien se dé de cuenta, Before somebody que no sepa lo que tú hablas en el secreto, hay alguien que se da de cuenta de tu fidelidad a Dios. Ese es el personaje que te va a hacer la vida imposible. but that's the El mismo diablo se da de cuenta, antes que nada, cuál es tu relación con Dios. Aleluya. recognize what is your Mientras estaba ahí y la sierva traía el argumento, bendito sea el nombre de Jesús, el Espíritu del Señor me ministraba y me traía memoria, Job. was giving the Y no entendía por qué tiene que ver Job con esta
con este mensaje que he traído hoy, pero como yo me puse en la disposición de hablar lo que el Espíritu de Dios me dé, pues yo he decidido abrir mi boca a lo que Dios me dé. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el Señor me trae la palabra de Job, un hombre que es justo, íntegro, tenía todo, rico, no le faltaba nada, vivía conforme a la ley, la practicaba. Alabado sea el nombre de Cristo. Y adoramos al Espíritu Santo. Y si vemos en la historia, dice que el mismo diablo fue a pedir permiso para zarandearlo. Ya él estaba ya rodeando su casa, porque él reconocía la fidelidad de él hacia el Altísimo, hacia Dios. Porque Dios no lo estaba llamando, no. Él fue a pedir permiso, porque había reconocido su fidelidad. Cuán fiel le es él a Dios. Y ahí pude entender que así como Job lo zarandeó, él va a estar pendiente sobre tu casa. Que lo más mínimo por ahí te va a atacar. Aunque tú no le des excusa, basta con que tú le seas fiel a Dios. Aleluya. Y él va a buscar el permiso. Pero como Dios sabe que tú le vas a ser fiel a Dios, el permiso va a ser permitido para formar tu carácter. El permiso va a ser se va a permitir para que tú formes tu carácter. Tú llegaste a la casa Movimiento Pentecostal Cristo la Roca Fuerte, donde celebran el octavo. Iglesia, ¿qué dice ahí? Un nuevo comienzo. ¿Tú sabes dónde comenzó esta casa? Con la misma palabra, en una casa. Donde Jesús comenzó, en una casa. Cuando vieron que no había nada, estaban en la casa de la suegra de Pedro, decidieron, vámonos para afuera. Entonces llegó. Bendito sea la misericordia de Dios mío. Y si llegaste a esta casa, llegaste a la casa a trabajar. Que no hay excusa, que no sabemos. Moisés no sabía, era tartamudo. Y fue el hombre que Dios usó para hacer los grandes milagros más grandes que se escriban en la palabra del Señor. Bendito sea la misericordia del Señor. Aleluya. Quiero leerles algo. Bendito sea la misericordia del Señor sobre el desierto. Pero antes que nada, oye, a mí los nervios me traicionan y no se imaginan cuánto. Primero tenía frío y tengo las manos sudando, una cosa de verdad que sí. Ahora tengo calor y siento un fuego. El frío se fue, pero ahora el fuego del Señor está sobre mí. Y créanme que tengo la batalla de la unción de Dios con los nervios por encima. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice que bajo el enebro Elías tenía miedo a lo que Jezabel le dijo. Dice, segundo punto, se olvidó que Dios era capaz de hacer milagros. Dice el número 3 que se turbó. Dice que tuvo falta de confianza. Dice que se aisló. Dice que desobedeció a Dios. Cayó en una depresión a causa de la amenaza y porque pensaba que era el único. Cuando Dios le había dicho que todavía quedaban 7,000 en espera. 7,000 en espera. Aleluya. Y cuando vemos ¿cómo le digo?
la realidad del momento, entró en amargura, se afligió, pero dice que a lo último But it said that escuchó a Dios en el chico apacible. in the silence, Después que reconoció que había fallado, tomó la decisión de virar para atrás, pero le costó el ministerio, donde Dios le enfatiza y le dice: ve, regresa, úngeme a 3 más. saying, go back. Y entre ellos estaba Eliseo, que era el sucesor de él. And then it Bendito sea la misericordia del Gloria a Señor. Dios. was life. Alabanza sea el que vive. Alabanza sea el que vive. Alabanza sea el que vive. Y cuando buscamos referencia de lo que hombres que fueron forjados en el desierto, bendito sea el nombre, te podría hablar de un Abraham que fue sacado de tierra y su parentela al lugar que Dios tenía destinado para él, pero antes de llegar debía de pasar por el desierto. Dios solamente le dijo que le llevaría a una tierra que fluía leche y miel, pero no le dijo dónde se encontraba esa tierra, así que tuvo que pasar por el desierto para poder experimentar las bendiciones del Padre. También podemos ver un José que fue vendido por sus hermanos a causa de la envidia de estos, que fue llevado a Egipto como esclavo, y antes de llegar a ser el segundo en la tierra de Egipto tuvo que pasar por el desierto para ser forjado con un corazón perdonador. Bendito sea la misericordia. Vemos un Moisés que para llegar a ser el hombre más manso de la tierra, Dios lo llevó al desierto para forjar su carácter, ser el mejor líder del Antiguo Testamento y sacar de la esclavitud al pueblo escogido por Dios. Gloria a Dios. ¿Qué te invita a ti en esta noche salir del desierto? Está el Aleluya. desierto de Dios, pero está el desierto en que nosotros nos There's the metemos. desert of the Lord, and Y aún en su infinita misericordia, God through His te va a tocar la misericordia del Señor aún tomando malas decisiones. is gonna get to you. Pero es porque Dios reconoce But it's because cuán you grande es tu corazón y cuán fiel tú le eres. and how faithful you are, Y qué lindo, and how nice. porque en el momento que Because in the moment Dios trató con Elías, the fueron Lord was varias trying veces, Elijah, Aleluya. reconoció. through it all, He recognized. Y cuando por fin pudo escuchar la voz del Señor, porque agudizó su oído espiritual, pudo entender que Dios le estaba llamando. Y él reconoció que no estaba solo. And he recognized that he was alone. Bendito sea la misericordia. Aleluya. Adoramos al que vive, adoramos al que vive. Gloria Ya a estamos Dios. terminando, iglesia. Dice, el enebro de Dios es un mensaje acerca del cansancio y decepción que vivimos cuando perdemos la presencia de Dios y cómo recuperar las fuerzas guiados por el Señor. No permita que el enemigo, Allow the enemy a través de la prueba, te aísle. Ese es un método para poder trancarte, method para poder robarte la bendición, para desalentarte, para quitarte la fe. El modo de aislamiento es una forma de impedir que seas parte de la redención de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Adoramos al que vive. Quiero ir un momentito al libro de Juan. Alabado sea Cristo. Libro de Juan, capítulo 16. El que tenga la palabra abierta puede abrirme y seguirme. Alabanzas al que vive. Juan, capítulo 16, versículo 33. 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, el Espíritu te deja saber a través de sus palabras que usted, amado, no está solo. Que en el momento de tu prueba, Jesús está ahí. Que en el problema con tu familia, Jesús está ahí. Situation with your family, the Lord is there. Lo está estableciendo en su palabra. You're right. Vendrán aflicciones, The afflictions will come. te van a traicionar, They will
quiero finalizar con el Salmo 121, un salmo que siempre me ha gustado. Alabanza hacia el que vive. Alabanza al que vive. Quiero finalizar con esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que guarda, el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Now and never. Él ha prometido estar contigo Promise to be with you. en todo momento. Y Él te dice esta noche: sé valiente, esfuérzate, Be brave and strengthen. recobra ánimo. Iglesia, recobra ánimo. Él es el camino, la verdad, Él es la vida. He is the light. Bendito sea el nombre de Jesús. Te invito a que estés puesto I en pie. invite you to stand on your feet. Mensaje corto y preciso, Message that's short pero and hemos precise. decidido hacer la perfecta voluntad de Dios. Esto es solo el comienzo de las grandezas y las maravillas de nuestro Creador. Alabanza sea el que vive. Si hay algunos que han entendido el llamado que Dios le ha mostrado a su corazón de manera muy especial, las puertas del altar están abiertas para orar por ti. Este es el momento donde el Espíritu del Señor quiere tratar con tu vida. Aquí es donde el orgullo se va, alabado sea el Cristo. La necesidad es algo bien importante, pero el que hace la obra es el Espíritu de Dios. Yo solamente pondré mis manos, bendito sea el nombre de Jesús, para hacer la perfecta voluntad del Señor. Anybody still La listening? pastora con nosotros. ¿Ya? Dios de gloria, Dios de poder, te doy gracias, Señor, en estos momentos, porque a ti te ha placido escogerme como instrumento de esta noche y llevar tu palabra. He terminado tu mensaje, Padre, tal y como lo ha puesto, Señor amado. Lo único que he añadido, Jesús, lo que tú has puesto en mi corazón adicional, que es parte tuya. Padre, te doy la gloria y la honra, Jesús amado, y siempre estaré agradecido por lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Hazlo más fuerte al Señor. Aleluya. Gloria